Con la esperanza de un pueblo a cuesta, el pasado 16 de agosto Luis Abinader tomaba las riendas del tren gubernamental. Las puertas del palacio fueron abiertas de par en par a la nueva administración que traía consigo el compromiso de ser el gobierno del cambio. ¿Lo está logrando o se está quedando en puras promesas? Vamos a ver en esta radiografía. Esto fue un cambio que nos jodió a todos, porque queríamos el cambio, ok, pero el cambio para atrás, como de reversa para atrás, es un precipicio para atrás que vamos a ir, como que yo me tire para atrás y me voy. Si se supone que era un cambio, dejar la gente que luchó por el cambio fuera de trabajo y dejar los que tienen 16 y pico de años ahí trabajando normal. Y los que lucharon por el cambio se quedaron fuera de trabajo. Él debe de sentarse y analizar lo que están a su alrededor porque no están trabajando bien. Todavía él quiere hacer un trabajo, los que están de parte de él no están haciendo el trabajo. Merecidos aplausos le valió al nuevo gobierno el anuncio de la eliminación de contratos leoninos y de varias instituciones que servían de cuna para la corrupción, como la OISOE y el FOMPER, aunque es una promesa a medio cumplir, porque todavía faltan otras por desaparecer. El Estado tiene que simplificarse, tiene que visibilizarse. Y hay instituciones que veo muy bien este proceso que está llevando a cabo el presidente Abinader de simplificar el Estado. Así también hay otras instituciones que se han tenido también que crear para poder dar también soluciones a problemas que no se estaban siendo abordados. Pero es importante que esas instituciones que se creen, sobre todo, se creen desde el criterio de la eficiencia, no desde el criterio del clientelismo, porque realmente ya nuestro país no aguanta más. La situación sanitaria que atravesaba el país para inicios del nuevo gobierno supondría el principal reto para el PRM. Las cifras de casos de COVID apuntaban al alza, más cuando en diciembre se flexibilizó el toque de queda. Los primeros 6 meses van más o menos. Realmente yo lo que vi mal fue el problema del toque de queda, que hubo como la regularización no estaba circulando normal, ¿entiendes? Entonces estuvo muy cerró demasiado el país. Consideramos que el enfoque que hay que dar al mismo tratamiento de la pandemia en este momento tiene que ser un enfoque más basado en la ciudadanía, en las comunidades. Tiene que haber un mayor seguimiento y un mayor compromiso desde los territorios al tema de la pandemia. No puede estar centralizado en las grandes instancias como es el Gabinete de Salud o el propio Ministerio de Salud, que lo que debe establecer es la rectoría de la política. El toque de queda y el distanciamiento social pasaron a ser un relajo que han violado los del barrio con su teteo y los ricos en sus hoteles y clubs. Este descontrol ha sido causa para encontronazos entre civiles y la policía. Pese al hermetismo que existe sobre los acuerdos y contratos que ha hecho el gobierno con distintas farmacéuticas para la compra de vacunas, Abinader arriba a su primera rendición de cuentas con el inicio de la primera fase del plan de vacunación. Asimismo, ha sido calificado como logro dentro del sector salud el acuerdo de un aumento del 30% del salario base a los galenos a partir de junio próximo y la afiliación de 2 millones de dominicanos al régimen subsidiado de SENASA. También los médicos están abatidos de tantas dificultades, han fallecido muchos médicos en pleno ejercicio y esta es la guerra, que los médicos son el sector salud, para no obviar a nadie, es el gran héroe de esta pandemia. Sin duda fue provechoso ese aumento salarial.
La designación de Miriam Brito al frente de la Procuraduría General de la República apaciguó la sed de justicia de muchos sectores. Sin embargo, aún no llega la prueba de fuego del nuevo gobierno para finalmente asegurar que la justicia es independiente. Lo veremos cuando toque juzgar a uno que otro PRMista, porque a los que salieron le están dando hasta con la escoba, aunque yo pensaba que la embestida iba a ser más fuerte. El que le haga que la pague, sea quien sea. Aquí hay que hacer la cosa correcta, bien hecha. Hasta ahora el caso de mayor relevancia que destapó la nueva administración y que sigue dando de qué hablar es la operación Antipulpo, en el que los arbitrarios allanamientos hechos por las autoridades a funcionarios de la pasada gestión suscitaron críticas. Incluso algunos vincularon el suicidio de César Prieto a supuestas amenazas de ser allanado. El presidente debe seguir reforzando el tema de la lucha contra la corrupción, resaltar de igual modo la designación de procuradores fiscales independientes que verdaderamente ejerzan una lucha, un combate y una investigación en contra de esa corrupción que tanto ha permeado el sistema de justicia dominicano. Cabe resaltar en ese renglón la emisión del decreto número 22-21, a través del cual un equipo de abogados ejecutará las acciones que lleve a la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado para que dichos bienes sean invertidos, proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano. Una buena iniciativa porque hay que recuperar los bienes del Estado y lo que supuestamente se robaron. Lo que no se explica es que nadie conoce quiénes son esos abogados, ni cuáles son las técnicas que están utilizando para poder devolver lo público. Está raro. Esperamos que este pueblo tenga la recompensa de que todo aquel que sea culpable de cualquier acto de corrupción sea procesado en los tribunales como debe ser. Cuando hay corrupción, cuando los funcionarios públicos se roban el dinero del pueblo, el dinero que paga la ciudadanía con sus impuestos, entonces en ese momento hay negación de derechos. Los recursos del Estado tienen que ser utilizados para garantizar derechos a través de las políticas públicas que desarrolla el Estado en salud, educación, vivienda, trabajo, salarios justos para la población, entre otros aspectos. A pesar de la muy buena puntada de doña Miriam, al prohibir a fiscales los acuerdos con agresores y sus víctimas, están ausentes mejores iniciativas jurídicas para detener los feminicidios y el maltrato a la mujer. A esto se suma el poco esfuerzo de la actual ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, que nadie la conoce, que si la comparamos con la anterior, Janet Camilo, es más de lo mismo, o quizás peor. No hacen nada. Es un ministerio acéfalo de ejecuciones. Qué pena. Presidente, baje la gasolina, 9 pesos le subió ya. ¿De dónde vamos a llegar a él? No cabe duda que el talón de Aquiles del nuevo gobierno ha sido el deficiente manejo en los precios de los combustibles. Pese a que el barril de petróleo se vende a precios módicos, en nuestro país el alza no cesa, es constante. La formulita que en campaña promovía Ito Bisonó ha resultado un absoluto fracaso. Pero no es él quien paga los platos rotos, es el pueblo que espera los viernes con el credo en la boca. Que él debe de ponerle precio por lo menos a los precios de los combustibles, meterle mano, porque estamos demasiado atareados con eso. Porque si fuera nada más que lo usaran los choferes, pero es todo el mundo que lo usa, la masa pobre, los ricos y todo el mundo. Cuando suben los precios de los combustibles, no solamente se encarece la vida de los dominicanos, sino que también nosotros dejamos de ser competitivos. Y es importante, si bien el factor petróleo, el factor dólar, tasa del dólar, juegan un rol importante en el precio de los combustibles, pero no es menos cierto que los demás países de Latinoamérica, particularmente de Centroamérica y el Caribe, compran los combustibles también en dólares, lo compran en el mismo sitio que lo compramos nosotros. Sin embargo, en esos países los combustibles se venden hasta un 40% más baratos, o sea, menos caros, en la República Dominicana. El alza de los combustibles junto a los efectos colaterales de la pandemia ha disparado el precio del transporte privado,
De 25 pesos que costaban los pasajes, subieron hasta los 35 y 40 pesos. Una puñalada al bolsillo del pobre. Yo lo que ando en un carrito conchando. No estamos dando. No nos está dando. Estamos sufriendo demasiado. No, estamos siendo demasiado perjudicados. Sabemos que ahora mismo el gobierno dominicano necesita recaudaciones. Eso es así, pero también esa misma situación económica que tiene el gobierno dominicano la tiene cada familia. Entonces nosotros no podemos, para incrementar la recaudación del gobierno, exprimir al pueblo dominicano, porque llega un momento en que por más que tú exprimes, es como el guarapo de la caña. Lo pasa y bota jugo y vuelve y lo pasa, pero llega un momento que por más que tú lo pases y lo exprimas, ya no va a botar más jugo porque no tiene nada que botar. De su lado, el gobierno ha implementado corredores en vía como la Núñez de Cáceres, pero no es una iniciativa que pueda extenderse, pues algunos sindicalistas se oponen y ante sus amenazas, todos los gobiernos parecen temblar. Con Rafael Antonio Santos Pérez frente a la dirección de la OPRED, no es mucho lo que ha cambiado el metro y el teleférico de Santo Domingo. Todo lo contrario, las largas filas acentúan la evidente falta de vagones en el transporte que mueve a miles de personas a diario. Pero bueno, veremos que la promesa del mandatario de mejorar ese transporte se cumpla pronto, para bien de los usuarios. Y ni hablar de que muchas de las escaleras están fuera de servicio. Y siguiendo con alzas durante estos meses de gobierno de Abinader, el precio de la canasta básica tiene a la sociedad con el grito al cielo. El pollo se ha visto sobre los 75 pesos por libra. Los supermercados y mercados se han convertido en la casa del terror. Y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que vive en el limbo, se ha hecho el loco frente a este caos y a las quejas. La última vez que se vio una fundita del plan social fue con la tormenta Laura. Y volviendo a Limber, señores, no cabe duda que es el ministro del hambre. Pues yo hablo mucho de que la canasta familiar ha reducido, pero ha reducido en cebolla y ajo y pepino y tayote y berenjena. Nosotros no queremos que sea eso, nosotros queremos que la canasta familiar se reduzca, pero es donde esté el aceite incluido, el arroz, la pata alimenticia, toda la salsa de tomate, lo que la gente pobre siempre hemos comido, que es la bandera dominicana. El arroz tuvo una alza porque ya va de 100 pesos más, que como estaba el lunes. Significa que lo están apretando de mala manera. De aquí a que ellos lleguen a un acuerdo y que a 40 pesos se va a dar la circunstancia de ellos. El aceite tiene un relajo, una subidera, cada vez que suben 100 pesos, 150 pesos. Que ya un aceite costaba 300, 325, ya vale 425. Hay que potenciar el crédito, la asistencia técnica, los mercados, los precios justos a los agricultores familiares. A favor del gobierno se debe decir que al menos se continuó con el programa FASE y la tarjeta de solidaridad. Dentro del ámbito social ha merecido reconocimiento que los cañeros fueron finalmente beneficiados con su pensión. Enhorabuena. Yo pienso que se ha hecho un esfuerzo, es un esfuerzo que lo notamos todos los días y no sería correcto no valorar que a pesar de la pandemia y a pesar de una situación muy adversa a nivel nacional y mundial, no han hecho un esfuerzo real para que este país eche hacia adelante. Obviamente eso también ha sido posible gracias a la colaboración de partidos de oposición como es el nuestro, Fuerza del Pueblo, donde hemos estado siempre prestos a ayudar y a sugerir, siempre con el mejor ánimo de colaborar este gobierno para que este país... En cuanto a la economía, a Abinader le tocó cerrar el peor año de la República Dominicana. Para septiembre el Banco Central vaticinaba un decrecimiento de -6 y -8,1. Este año posiblemente la economía tenga un mejor desempeño según las proyecciones, pueda tener un crecimiento positivo. Algunos organismos como el Banco Central hablan de un crecimiento de un 6%, otros son menos optimistas, pero todo va a estar supeditado a todo ese proceso de vacunación que el gobierno pueda hacer durante todo este año, el cual va rompiendo todo el proceso de incertidumbre que ha generado la pandemia. Tocará ver las estrategias del gobierno en este nuevo año y ojalá que no todo sea en base a préstamos, porque este país no aguanta más deudas y si de préstamos vamos a hablar, este gobierno se ha alzado con más de 7.000 millones
en los 6 meses de gestión. Hay elementos que hay que posteriormente concretizar en términos de la economía, porque la situación es bastante difícil. Todavía estamos en un proceso de una recuperación lenta. El Banco Central ha inyectado a través del sector financiero más de 190.000 millones para financiamiento a las pequeñas, medianas empresas, a los sectores productivos, al comercio, a la agricultura. Y esto evidentemente forma parte de todo ese paquete de estímulos que el gobierno ha tenido que ejecutar para mantener mínimamente a flote la economía. El año 2020 llegó con una baja en turistas que nos visitaron de un 4.2%, a raíz de los distintos incidentes y muertes de visitantes en el 2019. Al cierre del primer semestre del mismo año, los reportes del Banco Central anunciaban que los ingresos al país vía turismo habían decrecido en un 60% a raíz de la pandemia. Y obviamente a esto se sumaba la pésima gestión del antiguo ministro Francisco Javier García. Por cierto, ¿dónde andará ese? La reactivación de las actividades turísticas representaba el segundo reto más importante del nuevo gobierno. Y según las proyecciones, tanto Collado como Abinader llevan bien sujetas las riendas del sector, según las valoraciones del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Poloskavich. En este renglón cabe señalar la intervención que hará el gobierno en zonas turísticas, antes abandonadas, como Las Terrenas, Samaná, Puerto Plata, Pedernales, Miches, Sosúa, además de la intervención de la zona colonial, el rescate de playas para mitigar el sargazo, entre otras medidas que merecen el aplauso, pues del turismo nos beneficiamos todos. A nivel de educación, Fulcar se ha quedado corto. La iniciativa del año escolar en medio de la pandemia no ha dado los resultados esperados, pese a ser un año cuyo costo ascenderá a más de 50.000 millones de pesos. En octubre del 2020, este ministerio se vio en el escándalo de haber pagado por unas 80 mochilas para lactos, aparentemente sobrevaloradas, unos 190.790 pesos. Mochilas que eran para unos supuestos técnicos que todavía no se han podido identificar. El año escolar se perdió desde antes de empezar, pues no se gestionaron las iniciativas del lugar que aseguraran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas promesas de computadoras, internet y demás. Estas clases virtuales. El país, los hombres y mujeres, los padres y las madres, los propios niños, no estábamos preparados para un año de escolar totalmente virtual. Creo que es sumamente importante que el sector docente, sobre todo los maestros y maestras, puedan ser vacunados como lo están siendo los médicos en primera línea, porque eso va a permitir que en agosto, septiembre podamos volver a la presencialidad de la escolaridad. Señores, no nos cambien, esto es Luz y Sombra. Volvemos con más informaciones.